Vamos a calcular las sombras sobre varios prismas. Tenemos, por ejemplo, un prisma vertical que corta, por ejemplo, a otro. Este, por ejemplo, también corta, por ejemplo, a otro. Voy a ponerlo, por ejemplo, por aquí. Este que llegue hasta aquí. Y este, por ejemplo, que llegue hasta aquí. Y ahora este, vamos a concluir con otro, por ejemplo, que venga por aquí. Y, por ejemplo, por aquí. Bueno, tenemos ahí varios prismas que tienen todas las caras paralelas y vamos a calcular sus sombras y reflexiones. Si continuáramos esto hasta el final, tendríamos que la reflexión de esto a igual distancia quedaría aquí. Entonces la continuación sería esta. Esta sería la reflexión, esta sería la simetría aquí en el espacio, esta sería la simetría por ahí detrás. Ahí tendríamos la simetría por ahí detrás de esta pieza que sobrepasaría a esta. Luego tenemos la reflexión de esta. Luego tenemos, nos vamos a acercar. Tenemos también la reflexión de esta sobre este plano, la reflexión de esta sobre este plano aquí abajo, esta sobre ese plano. Tenemos esta sobre esta por ahí detrás también. En fin, tenemos múltiples reflexiones. Lo que sí, a la hora de sombrear habría que empezar a discriminar, porque si marcamos todo y tenemos en cuenta reflexiones mezclado con sombras, ahí nadie se entera de nada. Entonces vamos a marcar las fundamentales. Tenemos, por ejemplo, sombras generales. Claro, debería ser claro para luego afianzar ahí los oscuros. Sombras generales, por ejemplo, en esta cara, en esta. Por aquí. Por ejemplo, esta de aquí. Por ejemplo, esta. Bueno, esas serían las sombras que, por ejemplo, no llega la luz. Y ahora esto proyecta, vamos a ir proyectando, por ejemplo, si esto proyecta aquí la sombra, hacer sombras que se proyectan. Por ejemplo, esto proyecta de manera que este punto viene aquí, entonces la sombra de esto sigue esta dirección, es esta. Pues ya no hace falta dibujarlo, ya las marcamos. Viene por aquí, bueno, vamos a hacer que venga más hacia aquí, por ejemplo, y por aquí. Ahora tenemos esta, que también proyectará su sombra por aquí, la vertical de esto, luego hasta ahí arriba, y luego por aquí. Y esto va a subir también hasta aquí. Esto llega hasta el final ahí, esto proyecta ahí su sombra también. Y a ver, tenemos por ejemplo la sombra de esto. Ahora esta sombra que pusimos aquí se va a reflejar algo ahí enfrente. Esta también. Esta que pusimos aquí proyectada también se proyectará ahí, se refleja un poco enfrente. Esta también se refleja ahí un poco enfrente. Entonces, bueno, es para marcar un poco sombras y al mismo tiempo reflexión. La luz incide más hacia abajo, eso quiere decir que, por ejemplo, esto va a estar más en sombra que esto. Lo mismo, esto va a estar más en sombra que esto. Esto igual. Bueno, como casi ya no tiene tinta, le damos con el otro un poco. Ya decíamos esto. Bueno, debería ser más claro, pero bueno. Esto es más oscuro por ahí. Pero bueno, nos metemos aquí ya que está reflejando esto, que es más claro. Esto más oscuro. Más oscuro, decíamos, esto se refleja ahí el oscuro, el oscuro. También tenemos esto por ahí. Ya no hacemos la que se proyecta en el suelo, que sería toda la forma de la casa. Bueno, decías, esto más oscuro, más oscuro. Y por ejemplo, esto como es oscuro por aquí, pues se va a reflejar ahí abajo también. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos esta sombra.
tenemos esto, se refleja sobre el oscuro sobre todo, pero sobre el claro poco. Bueno, esto podemos, aparte de este oscuro, marcar aquí un poco para hacer ver que ahí se está reflejando esto. Sobre la luz se refleja poco, se podría mantener, si esto es oscuro, se podría reflejar ligeramente por ahí. Luego podríamos marcar ahí por detrás. Bueno, simplemente hay que tener en cuenta un poco por dónde vienen las zonas de luz y de sombra, ¿no? Entonces marcamos un poco más las líneas del dibujo para que no se pierdan. Y alguna cosa que es importante, pues es, por ejemplo, bueno, pues decíamos, por ejemplo, la luz sale con más fuerza allí de donde salga el dibujo, o sea que aquí será más fuerte que aquí. Y va a reflejar ahí, pues, el detalle ese, ¿no? Mismo aquí va a salir con más fuerza de esta zona que hacia allá. Luego la sombra de una vertical es una vertical, etcétera. La sombra de esta línea es esta, etcétera. Bueno, pues eso sería así en síntesis un boceto rápido teniendo en cuenta sombras y reflexiones. De esta manera la figura es algo reflectante y al mismo tiempo podríamos afianzar más los oscuros, que le da, al tener más contraste, más interés. Y, por ejemplo, esto sería más oscuro que esto, que aquí todavía no está. Porque la luz está aquí, es luz puntual, entonces, por ejemplo, le damos aquí más oscuridad. Bueno, también esto sería más oscuro según nos alejamos hacia allá, por ser luz puntual. Y aquí esto tendría más luz de este lado que de este, por estar más cerca a la luz. O sea que el degradado aquí podríamos ponerlo en esa dirección. Lo mismo con esto, aquí. Bueno, habría muchas más cuestiones que tocar, por ejemplo, esto sería más oscuro seguramente que esto, etc. Pero en síntesis, esa es una técnica de sombra y reflexión para hacer un dibujo aparente que sea algo real, o sea, un dibujo que, como sabemos, a más reflexión, menos sombras, que quiere decir que son elementos inversamente proporcionales. Si una figura es muy reflectante, o algo reflectante, como puede ser esta, que podría ser de plástico, pues tiene sombras, pero también tiene reflexiones. Si fuera reflexión total, sería un espejo, ya no tendría sombras, solo sería reflexiones. Entonces, bueno, en este caso tenemos más o menos, pues, bastante sombra, bastante reflexión, casi un 50%.